quien está en Boston en un viaje de trabajo y desde ahí nos enlazamos con él por videollamada Skype. Hola Luis, un gusto conversar contigo como siempre. ¿Qué te pareció el presupuesto aprobado para 2019? ¿Anticipa un manejo prudente de las finanzas públicas? Mira, sí, indudablemente es un presupuesto sensato. Yo te diría, mantiene los niveles de gasto relativamente constantes. Eh, Tiene una característica importante que es el tener un superávit primario. ¿Qué es eso del superávit primario? El superávit primario es eh, una forma de medir el balance. El balance de un presupuesto se mide ingreso menos gasto. Pero si al gasto que le quitamos el pago de intereses de la deuda, entonces lo que tenemos es lo que se llama un balance primario. Cuando a ese gasto le quitan los intereses de la deuda y hay un superávit, bueno, quiere decir que tu operación está en superávit antes de pagar intereses. Claro que si incluye los intereses tenemos un déficit. El déficit que vamos a tener en el año es de 2,5% del PIB, incluyendo intereses. Esto es importante tenerlo presente porque sí hay un déficit y sí va a haber un endeudamiento. Sin embargo, al quitarle el pago de los intereses de la deuda, que simplemente es una definición adicional para ver qué tan bien o mal van las finanzas públicas, entonces sí hay un superávit. Esa es una gran ventaja, Víctor, porque en los años anteriores, con excepción del 17 y el 18, habíamos tenido puros déficits. Y esa es una medición que te dice que aún quitando los intereses, sigues teniendo déficit y quiere decir que tu operación está en déficit. Entonces, esta es una precisión importante, es una buena señal de disciplina fiscal y, por supuesto, muy importante para los mercados, porque los mercados están muy pendientes de ver cómo van las finanzas públicas. Así que ese es un aspecto positivo. Otro aspecto positivo es que es algo que no habíamos visto que se respetara en años anteriores. Normalmente el presupuesto de la federación tiene ingresos adicionales. Durante el año se van dando ingresos superiores a los programados y esto, cuando la Secretaría de Hacienda se encontraba durante todo el sexenio anterior, se encontraba con que tenía ingresos no programados adicionales, se los gastaba y se los gastaba en diferentes cosas, las veces que tuviera ingresos adicionales y sin pedir permiso a el Congreso. De hecho, Víctor, solo hay dos países en los que esto se puede hacer, México y Estonia, lo que es una lástima. Y sin embargo, ahora en este presupuesto nuevo, en vez de que cuando haya ingresos adicionales te lo puedas gastar en lo que quieras y puedas incrementar el gasto corriente o subsidios o despilfarrar los recursos como se ha hecho en el pasado, ahora el gobierno se compromete a que si hay ingresos adicionales, no lo van a gastar en gasto corriente. Entonces definen un gasto corriente limitado y que si vienen ingresos adicionales serán o para ahorrarlos o para invertir. Y esta es una buena señal, además de política económica. Así que esos son los aspectos, yo te diría. ¿Qué te preocupa de este presupuesto? Hay algunos temas que pueden ser preocupantes en este presupuesto. Por ejemplo, suponen que el PIB, el Producto Interno Bruto, que es una manera de medir la actividad económica, va a crecer al 2%. La verdad es que en todos los sexenios que hemos tenido en los últimos 50 años, 60 años, Víctor, todos los primeros años de gobierno, invariablemente, la actividad económica se reduce. En buena parte porque todavía no están los programas listos del gobierno. Entonces ellos toman los impuestos, que es como quitarle recursos a la sociedad, y con el gasto normalmente se regresan.
pero los primeros años de gobierno es muy difícil llevar a cabo todo esto y es muy probable que todavía no estén listos los programas, que todavía no sepan cómo gastar y es muy probable que igual que en los últimos 10 sexenios que hemos tenido, se caiga la actividad económica. Si esto sucede, el 2% va a ser muy difícil de lograr. De hecho, es muy probable que estemos más bien alrededor de 1.7, hay quien piensa que abajo de 1.5, pero digamos que puede andar entre 1.5 y 1.7. ¿Por qué es importante esto? Porque los impuestos que se recaudan dependen de la actividad económica. Entonces, si baja la actividad económica, pues la cantidad de impuestos que se van a recaudar va a ser menor y por lo tanto el déficit programado y este superávit primario del que hablábamos a lo mejor no se logra. Esa es una parte que yo diría es optimista en los planteamientos macroeconómicos. Lo mismo la inflación es optimista, ellos la plantean en alrededor de 4, 4.2, 3, que es un tema delicado porque es muy probable que la inflación sea un poco más alta. El tipo de cambio también es optimista porque lo plantean en 20 pesos. A mí me parece que va a ser difícil que los 20 pesos se mantengan a lo largo de todo el año, si es que de veras volvemos a 20 pesos, aunque pudiera haber algunas semanas en las que estemos abajo de 20, pero me parece que sea difícil. Entonces, estos supuestos macroeconómicos a lo mejor no se cumplen y eso puede modificar un poco. Pero yo te diría, es un presupuesto sensato, sí hay cambios muy radicales en la estructura del presupuesto, porque se hace énfasis en programas nuevos que ya conocemos, el programa para los adultos mayores, para los jóvenes, se está dedicando cierta cantidad de dinero al Tren Maya, a la refinería nueva en Tabasco y a los otros proyectos. Y se está sacrificando. El gobierno, en la parte de ingresos, el gobierno se comprometió a no incrementar los impuestos ni crear nuevos en la primera parte de la administración, pero en el presupuesto se elevó el techo de gasto en 23.700 millones de pesos por combate del SAT a las empresas fantasma y a la evasión y elusión fiscales. ¿Se apuesta a la eficiencia recaudatoria, Luis? Sí, y yo creo que es ahí donde la Secretaría de Hacienda y el SAT tienen mucha cancha que hacer, porque los que seguimos pagando impuestos somos los mismos desde hace mucho tiempo, en la formalidad, empleados, trabajadores, empresas que cumplen con su obligación fiscal, pero hay muchas otras empresas, muchos profesionales, Víctor, que efectivamente no lo cumplen, evaden. Yo creo que la eficiencia efectivamente debe traer recursos adicionales y creo que lo pueden lograr si de veras llevan a cabo una política muy clara para lograrlo. Y eso no implicaría subir impuestos ni implicaría nuevos impuestos. Eventualmente creo que lo irán a hacer porque también es cierto que podemos tener una reforma fiscal más eficiente, una reforma fiscal que propicie la inversión y que le dé los recursos necesarios adicionales, por ejemplo, para salud, por ejemplo, para educación, para seguridad, que son las funciones fundamentales del Estado. Así que creo que se puede lograr, Víctor, esta eficiencia inicial al menos. Creo que sí, y hay cancha para llevarlo a cabo.